Muchos de nosotros hemos tenido curiosidad por diversos temas de la Biblia, más que todo con las profecías. En este video te explicaré un tema que en estos tiempos nos inquieta y es sobre el anticristo y el comunismo. Sé bienvenido y sin más ni menos comenzamos. La Biblia nos ha advertido de muchas profecías que se están cumpliendo en estos tiempos y otras profecías se necesitan cumplirse. A continuación te explicaré detalladamente el Apocalipsis 13. Bueno, el anticristo se divide en dos formas, en un espíritu y en un gobernante. En 1 de Juan 2:20 al 23 nos da la característica esencial del espíritu del anticristo. Nos da a entender que hay creyentes que tienen apariencia de luz pero son engañadoras. Juan también nos dice que desde más antes se había presentado este espíritu y aún se sigue presentando hoy en día con pastores o creyentes mentirosos. La palabra anticristo tiene preposición griega, anti, que significa, en contra de, pero en preposición positiva significa, en lugar de. Quiere decir que el anticristo tratará de reemplazar a Jesús como el texto bíblico anteriormente quiere decirnos. También se nos advierte sobre pastores que tienen un gran egocentrismo o que son idolatrados. El poder del anticristo es un poder de falsedad inminente. El apóstol Juan nos habla en estos versículos que no es un hombre como tal sino un espíritu. Para poder identificar a un pastor con este espíritu debemos de ver su carácter. Si el pastor tiene mal carácter se puede decir que es un anticristo. El espíritu del anticristo se trata de que una persona, creyendo en Dios, niega el carácter de Jesús. En pocas palabras, el espíritu del anticristo hace ver las malas actitudes de pastores o creyentes. Lo cual es peligroso pues hará engañar a los escogidos. Los que hacen parte del espíritu del anticristo son los pastores, músicos o servidores que cobran por el servicio ministerial. En pocas palabras son creyentes que hacen de la iglesia un negocio. Puesto que el servicio de Dios no es un negocio. Lastimosamente hoy en día muchos no entienden esto. Recuerden esta frase chicos, el falso pastor no es el que ve un alma por salvar sino un peso por robar. Estos versículos que ves en pantalla nos da el mensaje de que es prohibido rotundamente añadir o quitar alguna enseñanza bíblica, contradecirla o alterar la verdad de ella. El que haga estas cosas anteriormente dichas será anatema, es decir, queda bajo maldición. También recuerden que un pastor no está para amenazar a la gente o maldecirla si se van a otra iglesia. El dueño de las almas es Dios, por lo que un pastor negaría a Dios si le quita la autoridad sobre la iglesia. Es decir, si el pastor hace que la gente obedezca a lo que un hombre diga, así no sea correcto, está quitándole la autoridad a Dios. El Apocalipsis 13 tiene tres perspectivas, histórica, etimológica y geográfica. El apóstol Juan usaba eventos del pasado para hablarnos de los acontecimientos del futuro. Por ello es importante aprender de historia. Juan veía que el Imperio Romano intentaba colonizar otros imperios. La opresión romana en esos tiempos era financiera, por lo que Juan a través de la referencia romana nos advierte es que llegará un imperio que manejara mundialmente las finanzas. Cosa que hoy en día sucede. El primer simbolismo que vemos en el Apocalipsis 13 es el mar, y la bestia que surge del mar es el Imperio chino. China en pandemia compró oro y trata de manejar el oro y la criptomoneda, quien será una moneda mundial. China hizo inclinar la economía mundial a ella. Ahora vamos a ver otro suceso histórico para explicar los acontecimientos futuros. En esto veremos la historia de Nerón, uno de los emperadores romanos más sádicos de la historia. Donde tuvo una brecha donde se pensó que moriría, pero no fue así. Tres hombres que eran Galba, Otón y Virelio estaban reinando en Roma durante un periodo de 18 meses. Se pensó que el reinado de Nerón terminó pero eso no era así. Solo tomó más fuerza. Nerón subió al trono gracias a su madre Agripina. Según dicen, Agripina fue quien mató a Claudio su esposo, envenenándolo para poner a Nerón como el emperador de Roma. También ella pone a Séneca, el mejor soldado de Roma y a Franio Burro junto a Nerón para que gobernaran Roma y se soborna al poder político y militar. A pesar de que se presentó a Nerón como el emperador romano, la gente aún quería a Claudio aunque fuera un hombre malo. Nerón durante sus primeros 5 años de sucesión centró su vida en la música, la pintura, el teatro y la escultura.
Según fuentes como World History decía que la gente miró a Nerón como un hombre generoso, amable y accesible, esto es debido a que Nerón se mostró como un hombre manso. También Nerón deja que Séneca y Afranio Burro gobiernen. Pero lastimosamente habrá un momento donde las cosas en vez de mejorar, empeoran. Nerón se vuelve entonces el hombre más tirano de la historia, donde comienza un camino de vicio y maldad. Nerón condena a Séneca a suicidarse y a Afranio Burro lo asesina con veneno diciéndole que era un remedio para la garganta. También asesina a 2 de sus esposas quienes eran Claudia Octavia y Popea Sabina. Después empieza una época de terror, donde empieza el gran incendio de Roma. Este incendio duró una semana donde 10 de 14 ciudades se destruyeron y Nerón le echa la culpa a los cristianos de dicho incendio. Luego empieza a perseguir a los cristianos y a darles castigos muy sádicos y poco a poco así haciéndose Nerón, un hombre muy nefasto y violento. Después Nerón comienza a construir nuevamente la ciudad haciendo subir los impuestos y el pueblo aguantaba hambre. Nerón muere suicidándose cuando el Senado lo declaró como un enemigo público y nombraron a Galba como el nuevo emperador de Roma. Las últimas palabras de Nerón fueron, «¿Qué artista muere en mí?», dando así fin al reinado de la familia de los Julio Claudios. Siempre en discursos socialistas tratan de ganar a la gente más que todo de bajos recursos con propuestas de que tendrán equidad, educación, igualdad, etc. Recuerden chicos que el Apocalipsis usa simbolismos. La primera bestia del Apocalipsis representa el poder político. Juan nos estaba hablando del comunismo del siglo XXI. La marca de la bestia no es un chip como todos creíamos, sino que es un sistema gubernamental que tiene el motivo de ayudar, pero termina siendo un gobierno comunista. El comunismo es el lenguaje del anticristo. Aún estaremos con vida para presenciar una pequeña parte de dicho suceso. La marca de la bestia representa el poder político, religioso y tecnológico, dando así sentido al número 666 que habla el Apocalipsis. La segunda bestia del Apocalipsis representa el poder religioso que da lugar al comunismo teocrático. Teo significa Dios y cracia reino de Dios. El historiador Flavio Josefo acuña esta palabra en acusaciones contra Apión. Apión fue el primero en utilizar a Dios y las palabras de Dios para subyugar al pueblo y a sus ordenanzas. El comunismo teocrático se basa en usar la Biblia para someter a la iglesia o pueblo a las órdenes de un hombre. Representa a pastores y gente que usan la Biblia para hacer sus propias leyes. El 80% de las iglesias tienen comunismo teocrático. Por ejemplo, cuando un pastor impone sus propias leyes, así no tenga nada que ver con la Biblia, es comunismo teocrático. Cuando en la Biblia dice que la segunda bestia tenía cuernos como de cordero pero que hablaba como dragón, simboliza el comunismo teocrático. Josefo vivió el suceso de la destrucción del templo de Jerusalén y habla en contra de ello cuando los romanos fueron a destruir el templo, ya que los sacerdotes dejaron que la gente muriera antes que ellos mismos. Desgraciadamente, pasa algo parecido hoy en día donde algunos pastores prefieren robarle a la gente antes que ayudarles. Todas las religiones harán lo mismo, no solo el cristianismo, donde usan el nombre de cualquier dios para someter a la gente a las leyes. El poder político hará pacto con el poder religioso para sometimiento, dando así lugar al segundo 6 de la marca de la bestia. Muchos adorarán a la bestia gracias a que la religión tendrá conexión con la política. El poder político, religioso y tecnológico regirán en el siglo XXI hasta que Jesús venga. La iglesia que no siga las normas de la Biblia hace parte del sistema del anticristo. Por eso es prohibido que el cristianismo entre en la política. Muchos usarán la religión para beneficio propio y para cautivar las mentes de la gente, por lo que el que no esté de acuerdo con muchas cosas le dirán mentiroso, engañador, etc. La gente no podrá ni comprar ni vender sin el permiso gubernamental, tal como pasó en pandemia cuando se requería estar vacunado para poder abrir negocios, ir a viajes, comprar, etc. Todos estamos en el sistema de la bestia, por lo que los creyentes no tendrán otra opción más que obedecer, pero no afecta en la salvación. Solo los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida, adorarán a la bestia. No hay problema en obedecer, porque incluso Jesús pagaba impuestos y tributos del templo en la época de Herodes. Lo que les diré chicos, es que todo lo que fue explicado anteriormente no es lo más fuerte que hay.
La segunda bestia matará a todo aquel que no le rinda adoración, es decir, habrán pastores que amenazarán y manipularán a la gente para que no se vayan de un templo o iglesia. Tal como pasó cuando el rey Nabucodonosor pidió que se adorara al ídolo de oro, los amigos de Daniel se negaron a hacerlo y esto provocó que los arrojaran al horno de fuego. El tercer 6 es el sistema tecnológico, donde podemos verlo con el sistema VC. El sistema VC es aquel que se revisa la compra y venta de un producto y a cada persona del planeta. Las transacciones comerciales son sistema VC. También marcan tarjetas, códigos QR, códigos de barra, etc. Para cerrar este video debo decir que solo los que adoran a Dios se salvarán. Y esto es todo por hoy, chicos, espero que el video les haya gustado. Toda la información de este video la recopilé de algunos videos de mi amigo querido, pastor y teólogo David Gómez. Puedes apoyarlo si lo deseas. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal para ver más de mi contenido. Hasta la próxima.